¿Sí o no? Esos dos nombres, el de Josué y Caleb, nos ayudan a recordar quiénes eran los otros 10. ¿Sabe quiénes eran los otros 10? Parte del grupo de los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra de Canaán. Toda esa historia la tenemos en Números capítulo 13, del 1 al 16. Cuando usted llegue a casa, usted puede leer toda la historia. Y es que Dios le manda a Moisés que mande a reconocer la tierra. Y Moisés lo hace, y entonces comienza a elegir de cada tribu del pueblo de Israel, uno por cada tribu. Y entonces aparecen estos 12 personajes. Estos dos últimos, Josué y Caleb, nos ayudan a reconocer a los dos que pasaron desapercibidos, a los otros 10 que pasaron desapercibidos. Aunque ellos también formaron parte de esa comisión, aunque ellos también fueron comisionados por Moisés, pasan desapercibidos. ¿Cuántos de nosotros lo recordábamos? ¿Cuántos de nosotros al escuchar el nombre Setur, Samúa, Safat, Gediel, Jeuel, Palti, Igal, decíamos, yo sé quién es ese? Pero cuando escuchamos Josué y Caleb, inmediatamente viene a nuestra mente, ¿quiénes eran entonces estos hombres? Esto, hermano y hermana, es precisamente lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Que la forma en la que nosotros vivimos nuestra relación con Él es lo que nos permite alcanzar las promesas de Dios y no pasar desapercibidos por la vida. No pasar desapercibidos en su reino. Poder dejar una huella positiva en las futuras generaciones, incluyendo y particularmente, hermanos, a nuestra familia. Yo no sé si usted tiene familiares de los cuales no tiene mucha memoria de ellos. Pasaron desapercibidos y son familia. Son familia. Pero tenemos otros familiares que han dejado huella positivamente en nuestras vidas. Y uno los sigue recordando. Y cuando sucede algo en la vida de uno, uno piensa, mi abuelita hacía esto, mi tío hacía esto, mi primo hacía esto en esta situación. Él me aconsejaba esto. Yo vi que cuando pasaba esto actuaba de esta manera. Y dejaron huellas positivas. Pero ¿cuántas veces nosotros, hermanos, escuchamos de muchos miembros de la iglesia que pasan desapercibidos? O que triste y lastimosamente la huella que han dejado no ha sido una buena huella. Y usted no lo recuerda por cosas buenas. Usted lo recuerda porque su proceder no fue bueno. Bueno, nosotros podemos experimentar esa misma situación. No podemos, hermanos y hermanas, asumir nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, como si estuviéramos practicando algún tipo de vida moralista. Es decir, donde comenzamos a vivir de cierta forma morales. En el libro de El progreso del peregrino hay una ciudad que se llama la ciudad de la moralidad. Y ahí viven el señor legalidad y su hijo urbanidad. Y hay personas que entran a esa ciudad y les gusta estar en la legalidad, en la urbanidad, pero no en una relación con Dios. Si usted algún día lee El progreso del peregrino, va a darse cuenta de todo lo que este libro nos enseña, porque en la práctica eso es lo que muchos cristianos hacen. No podemos vivir tampoco nuestra relación con Dios como si fuera una filosofía de vida. Y yo no sé si usted ha escuchado esa frase salida de los labios de algún hermano. En algún tiempo yo lo dije, y respeto si usted lo piensa así. Yo ya no lo veo así. Pero en una ocasión las palabras que salían de mi boca es que el cristianismo para mí es un nuevo estilo de vida. Y eso parece muy moral, muy piadoso, muy espiritual. Pero eso es como si yo dijera, bueno, yo antes tenía un estilo de vida, ahorita adopté este estilo de vida. No, la palabra nos enseña que ser cristiano no es un nuevo estilo de vida, es una relación con una persona llamada Jesús. Es una nueva relación. No es un estilo de vida que adoptamos y que particularmente algunos practicamos por algunas horas durante el día, por algunas horas el primer día de la semana.
El cristianismo es una relación estrecha, íntima con Dios. Y Hebreos lo que nos quiere enseñar es eso. Primero nos presenta lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ellos tuvieron que acercarse a un monte, el monte de Sinaí, en donde Dios mismo le dijo a Moisés, pon límites al pueblo, que no traspasen, porque si traspasaba aún un animal, que uno diría, bueno, pero ¿qué culpa tiene el animal? Si es animal, no razona, no entiende. Pero Dios había dicho, si aún un animal tocar el monte, tiene que ser muerto. Y luego nos presenta, ahora dónde nosotros nos hemos acercado. Y dice, os hemos acercado al monte de Sión. ¿Qué había en el monte de Sión? La ciudad de Jerusalén. Pero Él no quiere que nosotros veamos esto literalmente, sino que dice a Jerusalén la celestial. Hermano y hermana, piensen eso. Ahora usted y yo nos encontramos en la nueva Jerusalén, no la Jerusalén que se encuentra en el Medio Oriente, sino en una Jerusalén espiritual. Hermano, eso tenemos que tenerlo en nuestra mente, porque a veces olvidamos eso. Y a veces decimos, bueno, yo estoy en Colombia y en Colombia se habla así, y en Colombia se trata así, y en Colombia se reacciona así, y en Colombia... Hermano, el cristiano no puede vivir de acuerdo a la cultura. Si usted va a Estados Unidos y tiene allá una dificultad con alguien, ¿cómo deberíamos nosotros reaccionar? ¿Como colombianos o como cristianos? Pero a veces reaccionamos como colombianos, porque se nos olvida dónde estamos. Se nos olvida dónde nos hemos acercado. Y a veces justificamos nuestras actitudes y nuestras reacciones por el pasado que tenemos, por el lugar donde nacimos, por la familia donde nos criamos. Es que yo hablo así porque es que en mi tierra se habla así. ¿Cuál es la tierra del cristiano ahora? Es que yo hablo así porque en mi casa todos hablan así. ¿Cuál es mi familia ahora? ¿A dónde nos hemos acercado? Este grupo de hombres que nosotros encontramos aquí fueron hombres que fueron enviados a reconocer una tierra que Dios les había prometido para entregárselas. Escuche, Dios les había prometido entregarles a ellos esa tierra. ¿Qué vamos a ver más adelante? Que no lograron disfrutarla. ¿Por qué no lograron disfrutarla? Por su incredulidad. Hermano y hermana, la incredulidad es algo que puede estar en el corazón de todos los que nos encontramos en este lugar. Así que te pido en el amor de Dios, si eres casado, soltero, viudo, divorciado, si eres empleado, si eres jefe de una empresa, si eres estudiante, si eres empresario, si eres universitario, si eres ama de casa, si eres abuela, hijo, nieta, sobrino, tío, primo, cuñado, yerno, suegra, si eres hijo, si eres profesional, no te desconectes, hermano. No te desconectes, porque Dios quiere hablarnos a todos. Y si usted ve que algún hermano se ha desconectado, enchúflelo para que le entre corriente. ¿Qué hizo la diferencia entre esos dos jóvenes y el resto? ¿Qué hizo la diferencia entre Josué y Caleb y el resto de los espías? Bueno, en el capítulo 13, del 1 al 6, tenemos la historia. Moisés los envía, estos hombres van a espiar la tierra. Mire que ahí aparecen los espías, ¿no? Esas películas de Hollywood son extraídas de acá, no son originales, porque ya Dios le había dado orden a Moisés que enviara espías. Es decir, que los enviara y ellos se dieran cuenta cómo era la tierra, para luego ellos saber cuál era su plan a seguir y poder conquistar una tierra que Dios les había prometido. Pero el relato nos dice que estos hombres fueron, se pasearon por la tierra y cuando regresaron con las noticias a Moisés, en los últimos versículos del capítulo 13, las noticias de ellos no fueron alentadoras. El reporte que ellos traían no era de personas que estaban convencidas de que si Dios les había prometido esa tierra, Dios se las iba a entregar. ¿Sabe cuál fue el reporte de ellos?
la tierra en la que nos enviaste es tierra de gente valiente, feroz, y también está establecida allí una raza de gigantes, los descendientes de Anac, tierra de gigantes. Esa tierra devora a sus moradores. Ante el relato de estos hombres, ¿qué fue lo que hicieron Josué y Caleb? Lea por favor Números capítulo 14, y ese sí deseo que lo busque en sus Biblias, lo leamos. El capítulo 13, usted puede leer el contexto de lo que nos revela, capítulo 14, versículos 6 al 9. Antecedido porque en el capítulo 14, versículo 1 dice que cuando ellos escucharon el reporte de estos 10 espías de que ellos parecían langostas, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró. ¿Cuántas horas? Aquella noche. Oiga, se pasaron toda la noche llorando por escuchar el reporte de estos espías. Versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Escuche, hermanos, cuando usted lea el capítulo 13 se va a dar cuenta en la diferencia de la perspectiva con la que cada uno vio la situación. 10 hombres, escuche, 10 hombres vieron que era imposible poder llegar a ocupar esa tierra. 10, solamente 2 dijeron que era posible. Si estuviéramos en Colombia y tomar la decisión se hiciera por democracia, ¿quién cree que ganaría? ¿Quién cree que ganaría? ¿Los 2, Josué y Caleb, por más influencia que tuvieran? ¿O los 10? Bueno, la matemática es sencilla, ¿no? 10 es superior a 2. Y la democracia dice eso, que la voz del pueblo, la voz de la mayoría, es la voz que decide. Pero particularmente aquí nos encontramos con otra situación. 2 hombres, Caleb y Josué, ven lo mismo que vieron los otros. Lo mismo, ellos no vieron nada diferente. No era que Josué tuviera unas gafas con poco aumento y entonces no podía ver bien. No fue que se puso las gafas al contrario y en vez de ver los grandes los vio pequeños, no. Él vio lo mismo. Él vio que la tierra estaba establecida ya una raza de gigantes. Estaba ocupada por gente feroz, por gente valiente. Él vio lo mismo. Pero su perspectiva espiritual le hizo ver lo que los otros 10 no podían ver. Una pregunta para nosotros, hermanos. ¿Qué haríamos usted y yo? Póngase en un momento en este lugar. Mire a los que nos encontramos aquí y nos dieran la orden de ir a invadir Irak, a nosotros, los hombres que estamos aquí. Vea, quiero que vayan e invadan Irak. Y como está ahora Irak, ¿no? Vayan a invadirlo. Y usted mira para el lado y dice, bueno, por lo menos tenemos a alguien que prestó servicio militar y puede dirigir a un pelotón. El problema es con qué arma vamos a ir a invadirlo. Si lo único que nos han dado es una orden, no nos han provisto de ningún armamento. Vayan e invádanlo. Yo creo que todos miraríamos al lado y bueno, el hermano hace correas, el otro maneja un carro, no tiene ya estado físico para correr, para subir montañas. Otros ya están pasados de edad, otros demasiado jóvenes, otros su trabajo es de oficina
Y uno mira para el lado y uno dice, bueno, ¿y con quién vamos a ir a invadir Irak? Si a las personas a las que vamos a invadir son personas expertas en guerra, armadas y sus ciudades fortificadas, ¿qué haríamos nosotros ante esa orden? Bueno, por eso es que estos 10 hombres, cuando regresan de darle una vuelta a la tierra, regresan con ese reporte. Porque escuche, el pueblo de Israel que ha salido de Egipto, ¿qué hacían ellos? ¿Cuántos eran soldados en Egipto? Ninguno. ¿Cuántos eran expertos en guerra? Ninguno. ¿Cuántos de ellos estaban armados? Ninguno. Fue después que Dios les dijo que se armaran. Pero cuando ellos salen de Egipto, ¿sabe quiénes salieron? Agricultores, constructores de ladrillos, de adobe, de barro, amas de casa, orfebres, porque algunos de ellos eran orfebres. Recuerde que esa es una de las artes que tiene el pueblo de Israel. Pero no habían personas de guerra. No habían personas feroces y valientes como las personas que habitaban la tierra de Canaán. Por eso es que es de cierto modo justificable la reacción de esos 10 hombres. De cierto modo es justificable. Como sería justificable si de los que estamos aquí solamente 1 o 2 dijeran, yo voy. No importa si no tengo armas, yo me vi la serie MacGyver, yo sé cómo inventarme un arma ya. Esa serie me enseñó mucho. Y sé que sin un arma puedo llegar y por lo menos causar daño. Yo sé que posiblemente 1, 2, 3 saldrían de este lugar diciendo, me alisto. Pero los demás yo creo que diríamos, bueno, si alguno anhela oír, que otro tome su lugar. ¿Ya? Yo no. El punto, hermanos, es que muchas veces nosotros nos encontramos como estos hombres, a las puertas de conquistar una promesa de Dios, pero a veces nos encontramos en la misma condición de ellos. Sentimos que somos demasiados pequeños, que no tenemos las capacidades, que no tenemos los medios, que no contamos con los instrumentos o las herramientas para nosotros poder lograr eso que Dios nos ha prometido. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces nos hemos encontrado en esta misma situación. Yo no sé cuántas veces, hermano y hermana, usted ha estado cerca de lograr algo en su vida, algo que Dios le ha prometido, algo que Dios le ha ofrecido en su palabra, no que le habló en sueños, no que se le reveló, no que le profetizaron, no, algo que Dios en su palabra le ha mostrado. Y nosotros no hemos logrado alcanzarlo. ¿Por qué? ¿Por qué si son promesas de Dios? ¿Por qué si Dios en su palabra no miente? ¿O Dios miente en su palabra? Dios no miente. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué si Dios no miente, pareciera que lo que Dios prometió no se dio porque a Dios le faltó poder? Porque a veces nosotros decimos, y es verdad, y yo lo creo, en la doctrina de la soberanía de Dios. Mano, si eso no pasó es por la voluntad de Dios. Y es verdad. Pero ¿cuántas veces eso que no sucede, aunque está dentro de la soberanía de Dios, también, hermanos, influye en nuestra negligencia y nuestra cobardía? Pero es que ahí es donde nos volvemos teólogos. Y entonces decimos, era voluntad de Dios, hermano. Era voluntad de Dios. Y es verdad. No hay nada que suceda en este mundo que no sea la voluntad de Dios. Pero no podemos, hermano, justificarnos en esa doctrina para eliminar nuestra responsabilidad. Porque si hay algo que se encuentra en la Biblia es esa aparente paradoja. Desde el principio de la creación, Dios le ha dejado establecido al hombre que Él es soberano y que el hombre es responsable. Hermano, ¿y eso cómo se entiende? Yo no lo entiendo. Yo no sé si usted lo entiende. Yo no lo entiendo. Lo creo. Creo que Dios es soberano y creo que yo soy responsable. Eso lo creo. ¿Cómo explicarlo? No lo sé. Viene a mi memoria algo que escuchaba ayer y alguien decía, entender esto es lo mismo que tratar de entender cómo una vaca negra come pasto verde y bota leche blanca.
Usted no lo entiende y yo tampoco. No lo entendemos, pero creemos que es así. En Hebreos capítulo 3, versículo 14, nosotros nos encontramos con todo el contexto. Recuerde que Hebreos capítulo 12 está después del capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí o no? Espero que eso lo entienda. Y en el capítulo 3, versículo 14 al 19, escuche cómo comienza este pasaje. Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Es verdad o es mentira eso? ¿Usted duda de eso? Porque si usted duda de que usted es hecho participante de Cristo, entonces usted debe revisar su conversión. Usted debería revisar su conversión. Debería revisar si el día en el que usted dijo que había obedecido el Evangelio, usted lo hizo no solo sinceramente, sino conscientemente. Convencido de lo que estaba haciendo. El pasaje dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal... Bueno, ¿cómo así? Primero nos dice que somos hechos. Tiempo presente, somos hechos. Pero ahora dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Usted sabe de quién se está hablando aquí? Del mismo grupo de los 12 espías y toda esa descendencia. Porque cuando usted lee el capítulo 14, se da cuenta del castigo de Dios y dice, esos que fueron allá no van a entrar. Esos que reconocieron la tierra no la van a poder disfrutar. Y sus hijos, o más bien todos los descendientes de 20 años para arriba, tampoco van a entrar. ¿Sabe qué hizo Dios con toda esta gente? Los puso a dar vueltas en el desierto durante, ¿cuántos años? ¿Sabe qué pasó durante esos 40 años? Que todas las personas mayores de 20 años para arriba murieron en el desierto. Aunque Dios les había prometido la tierra. Porque Dios les prometió la tierra. Yo les daré la tierra. Y Dios no miente, hermanos. Dios no miente. Pero ninguno de ellos, a excepción de Josué y Caleb, ninguno de ellos logró entrar a disfrutar de la tierra que Dios les había prometido. ¿Por qué no entraron, hermanos? A causa de incredulidad. Hermanos, la incredulidad no es un problema mental, es un pecado. El peor de los pecados. Es el peor de los pecados. Porque la incredulidad niega a Dios. Se resiste a creer en su palabra. Y cuando nos resistimos a creer en su palabra, entonces tenemos puerta abierta para hacer todo lo que nosotros queremos. Porque si Dios no existe para mí y su palabra no es verdad para mí, ¿por qué yo tengo que abstenerme de hacer cosas que mi carne quiere? ¿Por qué yo tengo que someterme a una palabra que yo no creo? ¿Por qué tengo que hacer lo que dice un Dios al cual yo no creo que exista? Estos hombres no entraron a causa de incredulidad. Y mire, la palabra dice que a ellos se les había dado la promesa. Pero así como se les dio una promesa, mire lo que dice en el versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo. Escuche, hermanos, Dios hizo un juramento. Ninguno de ellos va a entrar, y ninguno entró. Ninguno. ¿Saben cuál fue el último de los grandes hombres de esta historia del pueblo de Israel que salió de Egipto y que no entró? Moisés. El gran libertador. Que fue usado para abrir el Mar Rojo. Que le abrió camino a 2 millones de personas que salieron de Egipto.
que por mano de Él, con una caña en sus manos, los guió, los pastoreó en el desierto. A Él también se le había dado la promesa de entrar, y Moisés no entró en la tierra prometida. Hermanos, Moisés estuvo cerca de la tierra. Los 10 espías entraron, la vieron, la reconocieron, pero luego no pudieron volver a disfrutarla. Eso puede suceder con muchos de nosotros, hermanos. Podemos estar cerca de obtener esas promesas de Dios. Incluso puede que en algún momento las hayamos visto realizadas en nuestra vida, pero dejemos de experimentar el gozo de la bendición de Dios sobre nosotros. Otra pregunta que surge aquí, hermanos, es: ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos promesas de Dios, pero nos encontramos con obstáculos en el camino y vemos que esos obstáculos no nos permiten alcanzar esas promesas? En el progreso del peregrino, cuando Cristiano, que es uno de los personajes, está siguiendo el camino que Evangelista, que es otro de los personajes, le dice que siga, llega un momento de su vida que por no prestar atención hacia dónde se dirigía, cae en un pantano, en un lodo. Es el lodo del desánimo. Y él iba acompañado por Flexible. Y después de que Flexible y él caen al pantano, Flexible comienza a decirle a Cristiano: esto fue lo que tú me dijiste que íbamos a disfrutar. ¿No me dijiste que en ese lugar íbamos a recibir bendiciones, alivio para nuestras vidas? Y mira dónde hemos caído en el pantano del desánimo. Si es así, comenzando nuestro viaje, imagínate lo que nos espera antes de concluirlo. Y así que Flexible comenzó a dar brincos, a retroceder hasta que llegó a la orilla y se devolvió a la tierra de la destrucción. Mientras que Cristiano continuó debatiéndose en el fango y continuó hacia adelante siguiendo la puerta que le había mostrado Evangelista. Hermano, muchas veces nos encontramos así. Vamos caminando bien, vamos corriendo bien. Dios nos ha prometido: mira, en ese lugar te espera esto. Y a veces caemos en el pantano del desánimo. Nos encontramos con un obstáculo. ¿Qué hacemos nosotros en esa situación, hermanos? ¿Nos rendimos o luchamos para obtener esas promesas? Preguntémonos en esta mañana. ¿Qué hacemos? Cuando nosotros observamos las cosas, ¿qué decimos? No, esto es imposible, esto es difícil. Yo no creo que pueda llegar a ese lugar donde, aunque la palabra de Dios me está mostrando que puedo llegar, yo creo que para mí es imposible. Ya estoy viejo. Otro, bueno, yo estoy casado y eso que yo quería de soltero ya no lo puedo conseguir. Otros dicen, bueno, yo estaba casado, ahora soy viudo o soy divorciado, eso que Dios me había mostrado en su palabra que yo podía hacer ahora, este es mi impedimento para lograrlo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos encontramos en esta situación? Que Dios nos está mostrando sus promesas y nosotros solamente vemos obstáculos, estorbos en nuestro camino. Yo no sé si usted se ha encontrado en esa disyuntiva de no saber qué hacer, de no saber si continuar, de no saber si rendirse o esforzarse un poco más. Yo no lo sé, hermanos. Yo me he visto en esa situación. Y no una vez, muchas veces, en donde me he cuestionado, porque pienso que continuar es una locura, pero parar es una cobardía. Me he encontrado en ese lugar. Y digo, voy a seguir, pero pienso en todo lo que incluye, en todas las influencias que hay detrás de eso, todas las implicaciones, y digo, es una locura continuar. Pero devolverme es una cobardía de mi parte. Yo no sé si usted lo ha experimentado o soy el único. No sé si sea el único que me he encontrado en esa posición. No sé si sea el único que haya pensado en que esto es una realidad casi todos los días en la vida del cristiano, en donde nos encontramos allí. Ahora, debemos hacernos otra pregunta más.
¿Cómo sé yo que eso que yo quiero lograr, eso que yo quiero alcanzar, es una promesa de Dios y no una obstinación de mi parte en la que quiero hacer mi voluntad? ¿Cómo lo sé? Porque a veces nosotros nos encontramos así, hermanos, luchando por alcanzar algo, creyendo que es una promesa de Dios, cuando la realidad, hermanos, es que nos estamos obstinando. Yo no sé si usted recuerda lo que significa ser obstinado. Obstinado es tener un carácter tan terco que no entiende y no razona, aunque otro le esté mostrando que lo que va a hacer es algo irracional. Eso es ser obstinado. Bueno, a veces nosotros nos encontramos, hermanos, obstinados en algo que queremos hacer. Y nos encontramos luchando, escuche hermano y hermana, no contra obstáculos que se nos presentan en la vida. A veces nos encontramos luchando contra Dios mismo. ¿Sabe quién experimentó esto? El apóstol Pablo. Pablo estaba haciendo algo que según él era la voluntad de Dios. Y cuando él se encuentra con el Señor en Hechos 22, ¿usted recuerda cuáles fueron las palabras de Jesús a Pablo? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dar coces, hermanos, es como ir en contra de algo puntiagudo. Yo no sé si cuando usted ha tenido una piedrita en el zapato. ¿Alguna vez usted ha tenido alguna piedra en el zapato? Y a veces la piedra no es puntiaguda, es redonda. ¿Sí o no? Molesta. Tercos de nosotros, obstinados de nosotros, si seguimos caminando con eso en el zapato. Y a veces decimos, no, es que voy tan deprisa que no tengo tiempo de quitármela. Bueno, yo puedo ir deprisa, pero esa piedrita me va a seguir causando un estorbo, un dolor. Ahora, cambie esa piedrita por un chinche en el zapato. Y no un chinche de esos olorosos, ¿no? Sino de esos mosquetones que le llaman en otras partes, con los que usted fija cosas en un tablero, en una cartelera o en un corcho. Ese puntiagudo. ¿Qué haría usted si sintiera en su zapato algo puntiagudo? ¿Seguiría caminando con él o lo quitaría? Hermanos, a veces nosotros vamos caminando haciéndonos daño. Escuche, hermanos, comenzamos a transitar por una vía que nos causa dolor, en la que nosotros mismos nos estamos haciendo daño y nos obstinamos a seguir por ahí. Vemos todos los obstáculos que hay en el camino. No vemos, hermanos, que haya forma de poder obviarlos y seguimos caminando por allí. ¿Sabe por qué sucede esto, hermanos? Por la incredulidad. Pero la incredulidad tiene una raíz que se llama no escuchar la voz de Dios. Escuche, la incredulidad es solamente el resultado de no escuchar la voz de Dios. Es el resultado de no desarrollar el bendito hábito de estudiar la palabra de Dios. Esa es la raíz de la incredulidad. Porque si yo quiero saber qué enseña Dios, qué dice Dios, cuáles son las promesas de Dios, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Venir a la palabra. Venir a la palabra. Yo no puedo pretender adivinar la voluntad de Dios. Yo no puedo pretender concluir cuál es la voluntad de Dios. Asumir cuál es la voluntad de Dios. Yo tengo que venir a ella, para que sea ella la que me muestre qué es lo que debo de hacer. Y escuche, cuando vengamos a la palabra de Dios, y esto es algo que le sucede a los predicadores, y no lo digo por experiencia ajena, lo digo por experiencia propia, es que muchas veces venimos a estudiar la palabra de Dios, pero a veces no la estudiamos para saber qué nos dice a nosotros, sino qué le dice a los demás, porque tenemos esa responsabilidad de predicar la palabra, y nos olvidamos que ella también es para nosotros. Y la estudiamos para preparar sermones, pero pocas veces la estudiamos para que Dios nos enseñe a nosotros. Y es por eso que somos muy rápidos
en decirle a otra persona que está pasando por una situación difícil, ¿qué debe hacer según Dios? Mire, hermana, lo que usted tiene que hacer en esta situación es esto, esto y esto. Mire, este pasaje se lo enseña, este pasaje se lo enseña, este otro pasaje se lo enseña. Pero cuando se trata de nosotros, somos demasiado lentos para ponerla en práctica. Porque no la estudiamos para nosotros. La estudiamos para que sean otros los que reciban ese fruto. Y no está mal, hermanos. No está mal hacerlo. Pero yo tengo que acercarme a la palabra de Dios, primeramente para preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Señor, si tú me has mostrado en tu palabra promesas para mi vida, ¿cómo puedo alcanzarlas? Muéstrame por medio de tu palabra también cómo debo alcanzarlas. Hay una historia del pueblo de Israel en Jeremías capítulo 42. Y no se extrañe, hermanos, de que no hemos vuelto a Hebreos. Yo le dije que íbamos a hacer un paréntesis muy grande, que nos servirá como estructura, como fundamento para lo que vamos a estudiar próximas meditaciones en Hebreos capítulo 12, del 18 al 23. Pero en Jeremías 42, del 1 al 6, nos encontramos, hermanos, con un grupo de personas que aparentemente querían escuchar a Dios. Mire lo que dice Jeremías 42, del 1 al 6. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos, y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que yo voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo. A la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Escuche, hermanos, cuando usted lee el contexto, Jeremías capítulo 40, 41, usted se va a dar cuenta qué es lo que pasa. Lo voy a poner un poquito en su contexto. El rey Nabucodonosor conquista la tierra de Israel. Al conquistar la tierra de Israel se lleva al rey, se lo lleva para Babilonia y allá él queda cautivo. Queda la tierra de Israel sin rey, así que él decide colocar a un gobernador llamado Gedalías. Pero hombres que estaban allí deciden que Gedalías no podía gobernar sobre ellos, así que lo matan. Matan al gobernador que había sido puesto por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. En ese temor que ellos tienen, dice, bueno, si antes, que éramos un pueblo armado, numeroso y que teníamos nuestro propio rey, vino Babilonia y nos llevó cautivos y nos destruyó, ahora menos que no tenemos ni siquiera rey y que somos unos pocos. Entonces mandan a preguntarle a Dios por medio de Jeremías, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la orden de Dios? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué debemos nosotros hacer en estos momentos? ¿Nos quedamos, luchamos, nos vamos? ¿Queremos escuchar cuál es la voluntad de Dios? Hermano y hermana, ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esta misma situación de no saber qué hacer? ¿Cuántas veces nosotros sinceramente, escúcheme hermano, sinceramente hemos pedido el consejo de Dios? Sinceramente. Y me perdonan que haga énfasis en la palabra sinceramente. Ahorita me van a entender por qué hago énfasis. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a un hermano o a alguien en quien confiamos de que lo que él nos vaya a decir viene de parte de Dios? Que lo que él nos va a decir no es una opinión suya,
sino que es el consejo de Dios para mí. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a alguien a pedirle un consejo sabio? No para que nos diga lo que queremos escuchar, sino para que me diga qué dice Dios. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo, hermano y hermana? Ahora hágase una pregunta sobre esa pregunta que le hice. ¿Cuál fue tu actitud ante la respuesta de Dios? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue tu proceder? Otra pregunta, más actual diría yo, más fresca. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos desorientados? Piense, ¿cuál fue la última vez en que usted se sintió desorientado, sin saber qué camino tomar? Y usted le rogó a Dios. Usted se postró, rostro en tierra, rodillas en tierra, no sé cuál sea la posición que usted considera que es una posición de humildad, de humillación ante Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo y le rogó a Dios? No un día, ni dos, ni tres, varios días, meses, pidiéndole a Dios que le mostrara su voluntad para hacerla. Medite, hermano, hermana, joven. A veces pensamos, no, los jóvenes, qué bueno ser bueno, ellos no tienen problemas. ¿Se nos olvidó que nosotros también fuimos jóvenes? Y que en la edad de ellos también nos encontrábamos en esa situación que no sabíamos qué camino tomar. Si el del mundo o el camino que nuestros padres nos habían inculcado. Ellos también a veces se encuentran así, no saber qué hacer. Incluso niños pasan por esa etapa. Y a veces nosotros le decimos, ¿y usted de qué tiene que preocuparse? Ellos no tendrían de qué preocuparse. Pero a veces nosotros los padres le transportamos nuestras preocupaciones a ellos. Y los cargamos con preocupaciones que ellos no deberían de estar llevando. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo nos encontramos, hermanos, en esta situación? Mire, cuando ellos estaban en esa situación, los judíos, fue en ese momento, en una situación difícil, donde debían tomar una decisión urgente, que se acercan a Jeremías y le dicen, Jeremías, queremos saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe qué hizo Jeremías? Jeremías les dijo, yo voy a ir a consultar a Dios. Escuche, cuando usted lee el libro de Jeremías, en el capítulo 3, capítulo 7, Dios le dice a Jeremías, no clames a mí por este pueblo. Y uno dice, bueno, ¿Jeremías está desobedeciendo a Dios? No, porque el castigo ya había venido sobre ellos. Y es ahí cuando comienza el capítulo 41, donde dice, me arrepiento del mal que os he hecho, porque los hice sufrir, porque vino ya la cautividad. Aquí ya han recibido el castigo de Dios, por el cual Dios le dijo a Jeremías, no pidas hasta que vengan las consecuencias. Déjalos que sufran las consecuencias por su incredulidad. Y tuvieron que sufrir las consecuencias. Después de las consecuencias, es que Jeremías pudo volver a clamarle a Dios por el pueblo. Y es en esa situación donde ellos le piden a Jeremías, pídele a Dios. Hasta aquí todo parece estar bien, ¿sí o no? Hasta aquí parece que la actitud de ellos es sincera, que las intenciones y las motivaciones son sinceras y son transparentes. Pero debemos ir hasta el capítulo 42 para que veamos lo que había en sus corazones. Capítulo 42, versículo 1 al 7 dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios. No olvide esa palabra, hermanos. Escuche dónde comenzó todo. Los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en mano de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia? No obedeció pues Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde habían sido echados, para morar en tierra de Judá,
a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que habían dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Baruch, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Escuche, hermanos, capítulo 41. ¿Qué fue lo que ellos le pidieron a Dios? Queremos saber tu voluntad. Capítulo 43. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Eso que Dios dice es mentira. Eso, espere, más bien aclaro. Eso que tú dices es mentira. Ellos no dijeron, lo que dice Dios no es verdad. Es lo que tú dices. Es decir, el hombre que durante un tiempo era confiable, ahora ya no es confiable. El hombre que hablaba de parte de Dios, ahora no habla de parte de Dios. El hombre que les revelaba la voluntad de Dios, ahora les está diciendo mentiras. ¿No se parece eso mucho a lo que sucede hoy en día? En donde en algún tiempo, para usted era confiable la persona que le aconsejaba de parte de Dios, hasta el día en que le dijo lo que usted no quería escuchar, dejó de ser confiable para usted. Hasta el día en que usted escuchó algo que tocó su vida y que la puso a pensar en que usted debía tomar una decisión radical, hasta ese día esa persona era confiable para usted. Jeremías fue confiable hasta ese día para el pueblo. A partir de ese día, no Jeremías, nosotros no es que dudemos de Dios, nosotros dudamos de ti. No te creemos es a ti, Jeremías. Pero ¿sabe por qué ellos dijeron que no creían lo que decía Jeremías? No porque lo que decía Jeremías no era verdad. Yo le dije que no se olvidaran lo que vimos en el capítulo 42. ¿Quiénes fueron los que dieron esta respuesta? Los soberbios de corazón. Hermano y hermana, cuando usted y yo no aceptamos la palabra de Dios es porque hay soberbia en nuestros corazones. No es que falte explicación de la palabra, es la soberbia que hay en nosotros, que nos impide recibir con mansedumbre y humildad la palabra implantada en nuestros corazones. ¿Sabe qué había en el corazón de ellos? Cuando ellos le mandan a Jeremías a preguntarle a Dios, no era para que Jeremías realmente le revelara la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es lo que ellos querían? Que Jeremías confirmara los planes que ellos ya tenían. ¿Sabe cuáles eran los planes de ellos? Volver a Egipto. Esos eran los planes. Por eso en el capítulo 42, Jeremías les advierte de parte de Dios, y si vosotros aún queréis ir a Egipto, y uno dice, pero ellos ¿cuándo hablaron de ir a Egipto? Cuando ellos le dijeron a Jeremías, pregúntale a Dios qué debemos hacer, no hablaron de Egipto. Pero Dios, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, discierne lo que hay en ellos. A veces nosotros hacemos una pregunta donde estamos escondiendo realmente la razón de la pregunta, y Dios permite que se nos dé respuesta a eso que no preguntamos. Dios lo permite. Dios permite que su palabra llegue a revelar las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Soberbios de nosotros si no aceptamos la voluntad de Dios. Bueno, estos hombres fueron soberbios, porque escuche lo que ellos le habían prometido a Dios. ¿Qué le habían prometido? Obedeceremos todo lo que Jehová nos mande, sea bueno o sea malo. ¿Sí o no? Y dijeron, Dios es testigo de nuestra lealtad y de la sinceridad con la que te mandamos a preguntar. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios para ellos? No vayan a Egipto. No vayan. Quédense aquí. No vayan a buscar en otra parte. Mi protección está aquí. Mi protección está en esta tierra. Señor, pero si matamos al gobernador. Cuando usted lee la historia, usted se va a dar cuenta que el rey Nabucodonosor no tomó represalias por la muerte de Gedalías. No hizo nada. ¿Por qué? Porque Dios contuvo su corazón. En cambio ellos, que huyeron por el temor de lo que les podía pasar en la tierra de Israel y se fueron a Egipto, ¿sabe qué les pasó allá?
se encontraron con todo lo que le tenían temor. Fueron esclavizados, aguantaron hambre, tomaron a sus hijos y a sus hijas, los mataron, los obligaron a trabajar. Incluso muchos de ellos se ofrecían como esclavos y nadie los quería comprar. Hermanos, ¿cómo nosotros estar seguros que eso que yo quiero hacer es la voluntad de Dios y no una obstinación mía? Porque a veces nos encontramos en esa situación y decimos, no, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y después terminamos sufriendo las consecuencias por nuestra soberbia, por no haber escuchado la voluntad de Dios. Respondamos con sinceridad, hermanos. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros lo mismo? Que le decimos, Señor, hoy quiero que me hables. Y Dios nos comienza a hablar y, oh Señor, yo no creo que eso sea verdad. Yo no sé si a usted le pasa lo que le pasó a una persona que en una ocasión le habían aconsejado, mira, cuando quieras escuchar la voz de Dios, órale, ruégale, humíllate, y luego toma la Biblia, ábrela, y donde la abras, Dios te va a hablar. Entonces, en una ocasión, tenía un problema con su esposa, y él creía que debería separarse de su esposa, porque no era la mujer que él esperaba. Y abrió la palabra, maridos, amad a vuestras mujeres. No, Señor, como que me equivoqué de pasaje. ¿Cuántas veces nosotros actuamos así, hermanos? Y da risa, ¿no? Pero no es así como a veces nos encontramos. Señor, yo quiero que me muestres. Y Dios me muestre, yo digo, no puede ser así. Es mentira eso que tú me estás diciendo, hermano. Yo no sé si usted ha salido muchas veces de aquí diciendo, eso que el hermano dijo es mentira. Son mentiras del predicador. Y usted tiene derecho a pensarlo. La pregunta es, ¿usted está completamente seguro que es mentira? ¿O usted se resiste a creer porque Dios le ha dicho lo que usted no quería escuchar? Meditemos, hermanos. No seamos tan superficiales cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Como hijos de Dios no podemos venir, hermanos, a su palabra, profesar que queremos escucharla para obedecerla, pero en la práctica hacer todo lo contrario a lo que su palabra nos dice. Eso es un cristianismo superficial. Eso es lo que no nos permite, hermanos, disfrutar las promesas de Dios. Porque le decimos, Señor, yo quiero que tú me hables, y Dios me habla, pero no lo escucho. Me resisto, como lo hicieron el pueblo de Israel. ¿Sabe quién más se encontró en una situación de esas? De no saber qué hacer en ese momento, o más bien, no saber qué hacer no, porque estaría faltando a la verdad, de tener que tomar una decisión difícil en un momento crítico de su vida y pedir a Dios que se hiciera su voluntad y someterse a hacerla. Jesús. Cuando usted lee Marcos capítulo 14, versículo 32 en adelante, usted se encuentra con Jesús después de la cena yendo al huerto de los olivos, al frente del valle del Cedrón, al huerto de Getsemaní. Y está en ese lugar y él comienza a orar. Padre, mire la oración en el versículo 36. Todas las cosas para ti son posibles. ¿Había convicción en Jesús? Hermano y hermana, cuando usted y yo nos acercamos a hablarle a Dios en oración, ¿vamos con esa misma convicción? ¿Todas las cosas son posibles para ti o dudamos? Bueno, yo le voy a orar al Señor, pero ¿quién sabe si el Señor puede hacer esto? Yo creo que todos vamos con esa convicción de que el Señor tiene todo el poder para concedernos eso que le estamos pidiendo. Y entonces le dice Jesús, todas las cosas, y utiliza un término familiar, paternal, Abba, que es un término muy fraternal, es papito. Papito, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. La petición era específica y concreta. ¿Sí o no? ¿Cuál? No quiero sufrir esto.
Aparta de mí esta copa. Esa fue su petición. Mas, no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido ante la presencia del Señor con esta misma actitud? Señor, yo sé que tú tienes el poder de evitarme todos estos estorbos, todos estos obstáculos, todas estas consecuencias. Yo sé que tú tienes el poder de hacer que todas las cosas me salgan bien, Señor. ¿Vamos con esa actitud o no? Yo he ido con esa actitud. Porque yo creo en un Dios grande. Yo creo en un Dios poderoso. Si yo no creyera eso, yo no me atrevería a orar. ¿Para qué pierdo mi tiempo? ¿Para qué voy a perder mi tiempo orándole a alguien que yo creo que no puede hacer nada? No, yo me acerco a Dios creyendo que Él tiene el poder de hacer todas las cosas, que no hay nada imposible para Él. Pero también voy con la actitud de que no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido ante la presencia del Señor con esta actitud? ¿Usted lo ha hecho, hermana y hermano? Hermano y hermana. ¿Lo hemos hecho? Sinceramente. La pregunta es, ¿quién nos ha respondido Dios cuando le hemos hecho esa pregunta? ¿Quién nos ha contestado Dios? Quiero llevarlo a un plano más práctico. ¿Cuántas veces Dios a través de su palabra me ha dicho que renuncie a ese pecado que me ha tenido esclavizado durante mucho tiempo? ¿Cuántas veces? Dios me ha dicho, deja ese pecado, renuncia a ese pecado. O como lo meditábamos en los domingos pasados, haz morir esa obra de la carne en tu vida. ¿Cuántas veces a nosotros los esposos nos ha dicho que dejemos ese trato tosco hacia nuestra esposa? Que dejemos esa irresponsabilidad para con nuestros hijos, de no ocuparnos de ellos. ¿Cuántas veces le ha dicho a usted, esposa, que deje esa falta de sujeción a su esposo? Que deje esa rebeldía. ¿Cuántas veces le ha dicho a ustedes, hijos, que dejen esa desobediencia a sus padres? ¿Cuántas veces nos ha dicho que dejemos de ver cosas pornográficas? Hermano, es que la revista de El Miss Universo, eso es arte, eso no es arte, hermano. Eso no es arte. Es que me invitaron a un museo y allá había una estatua de una mujer desnuda. Eso es arte contemporáneo, no, eso no es arte, eso es pornografía, es una mujer desnuda. Y nosotros queremos justificar nuestro pecado. ¿Cuántas veces Dios me ha dicho que deje esa relación ilícita en la que me encuentro hoy? Que me aparte de esa relación ilícita. ¿Cuántas veces Dios me ha dicho que deje la mentira? Que deje ese vicio. Sean los juegos de azar, sea el cigarrillo. Que deje de consultar a la bruja del 71 o a la que viva cerca de su casa. Yo no sé si habrán aquí algunas que todavía frecuentan esos lugares. No, yo creo en Dios, pero una ayuda extra no está de más, ¿no? Y el niño enfermo y lo llevan donde personas que utilizan cosas que no vienen de parte de Dios para sanar. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que deje el enojo, que deje la ira, que deje la amargura, que deje el rencor? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, hermanos? Y podríamos quedarnos aquí mencionando pecado tras pecado. Incluso, ¿cuántas veces Dios nos ha contestado a través de su palabra que si quiero ser su discípulo, debo ponerlo a Él por encima de cualquier tipo de relación, incluyendo la familiar? ¿Cuántas veces me lo ha dicho Dios? Pregunta, hermanos, ¿cuál ha sido nuestra actitud? ¿La de los 10 hombres que fueron a espiar la tierra de Canaán? ¿O la del pueblo de Israel que le dijeron a Jeremías, es mentira lo que tú estás diciendo? ¿O es nuestra actitud, la actitud de Caleb y Josué? Señor, si eso es lo que tú mandas, eso es lo que tú y yo vamos a hacer. Ellos prometieron algo que no cumplieron. Te obedeceremos, sea bueno o sea malo. ¿Sabe quién sí lo cumplió? Jesús. Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Hermanos, volviendo todo a Hebreos 12:18.
¿A dónde nos hemos acercado hoy? Algunos piensan que se acercan al local de reuniones a escuchar sermones. Y perdónenme lo que voy a decir, si usted no está de acuerdo conmigo, le respeto su opinión, pero algunos ven la iglesia como es, un lugar donde se escuchan sermones. Entonces un domingo escucho un sermón aquí, otro domingo escucho otro sermón allá, otro domingo me voy porque al fin de cuentas la iglesia es un lugar donde solamente se escuchan sermones. Entonces puedo variar de sermones. Algunos observamos la iglesia así. No sé qué tanta conciencia hay en nosotros, hermanos, si en realidad entendemos que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, donde cada uno de los habitantes de esta nueva ciudad tiene que reflejar a través de sus evidencias que realmente se encuentran en esa posición. Yo no sé, hermanos, si nosotros vivimos a la luz de esa verdad o si queremos experimentar lo que experimentó el pueblo de Israel. 40 años dando vueltas en el desierto y nunca lograron entrar a la tierra prometida. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos encontrado dando vueltas a una promesa de Dios y nunca logramos disfrutarla. Y ya la sentimos cerca y no la alcanzamos. Y ya sentimos que está allí a la vuelta y no la disfrutamos. Hermana y hermana, Dios quiera que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios quiera que no haya en ninguno de nosotros esta condición. Que nosotros nos sintamos cerca de Él. Que experimentemos su cercanía. Que experimentemos que estamos viviendo en la nueva Jerusalén celestial. Que estamos cerca del Dios vivo. Y si tú, amigo y amiga que hoy nos visitas, todavía no has entrado a la nueva Jerusalén celestial, al reino de los cielos, la palabra de Dios te invita en Hebreos, capítulo 4, versículos 6 y versículo 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escúchame, amigo y amiga que nos acompañas, todavía hay lugar para ti. Todavía hay lugar para ti. En esa Jerusalén celestial todavía falta que algunos entren. Y Dios te invita hoy. Dios te llama hoy. No endurezcas tu corazón. No seas soberbio. No te resistas a recibir el perdón de tus pecados. Y Santiago capítulo 4, versículo 8. Dios hace esta invitación para sus hijos y también para los incrédulos. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿A quién se le escribió la carta a Santiago? A miembros de una iglesia. Y a esos miembros que están en la Jerusalén celestial se les dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. Los espías estuvieron cerca de la tierra, pero no la disfrutaron. ¿Qué tan cerca estamos tú y yo, hermanos del Señor? ¿Qué tan cerca estamos? ¿Refleja nuestra conducta, nuestra cercanía con Dios? ¿Refleja nuestro proceder diariamente que estamos cerca del Señor? ¿Venimos a congregarnos con la conciencia de que ahora estamos en la Jerusalén celestial? Dios permita, hermanos, que cada vez nos examinemos más y que a la luz de la palabra del Señor, en unas próximas meditaciones, Él nos ayude a entender mejor esta realidad. Dios les continúe bendiciendo, hermanos y hermanas. Vamos a quedar con la oración final con nuestro hermano Mauricio y después los anuncios con nuestro hermano Oscar.